Bienvenidos, hermanos, nuevamente, ¿verdad?, a la casa del Señor. Esperamos que se puedan sentir, ¿verdad?, con mucha alegría de estar aquí reunidos todos en el santuario, ¿verdad? Vamos a dar paso, ¿verdad?, a el especial de nuestra hermana Valentina, que es mi hija, ¿verdad?, con mucho cariño. Que Dios les bendiga. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque estamos en tu casa de oración y te pedimos lo que estemos en orado para ti. En nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a orar ahí donde esté. Oramos. Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por el día que nos has dado, por la vida, Señor, y que en este momento, Padre, tu Espíritu, Señor, pueda no solamente estar en medio de nosotros, sino que pueda tomar posesión de nuestras mentes y que nos ayude a entender, Padre, y a ver tu palabra y a tomarla y, Señor, guardarla en nuestros corazones para que pueda ser el efecto por el cual fue escrita. Gracias, Señor. Háblanos en esta mañana en Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, buenos días una vez más. Feliz sábado. Que la paz de Dios que ha estado con nosotros siga, ¿verdad? En esta mañana nosotros o los seres humanos creemos en las personas. Por ejemplo, ustedes saben que a veces hay personas, ¿verdad? Porque no todas. Que viene otra persona y le dice algo y la persona ¿qué hace? Se lo cree, ¿cierto? A veces nosotros creemos, como dicen personas, tú crees todo lo que te dicen, ¿verdad? Lo han oído. Vamos quizás a las redes sociales, vamos videos que ponen y usted ve cosas y dice, eso parece real y lo creemos. Y mucha gente creen cosas y dentro de la cristiandad
hay muchas personas hablando muchas cosas y la persona dice, wow, mira lo que dijo esta persona y esto va a suceder, en año que viene va a suceder esto. O sea, nosotros vivimos constantemente ¿qué? Creyendo cosas y a veces esas cosas nos damos de cuenta después que no fueron reales, que no son reales. Estamos creyendo al ser humano. Por ejemplo, usted está sentado en una banca y usted creyó al sentarse que esa banca ¿qué? Lo iba a sostener. Vivimos creyendo, si usted se fija, creemos, usted vino acá esta mañana en su auto y usted creyó que el carro lo iba a traer ¿a dónde? Aquí. O sea, son cosas que el ser humano vivimos creyendo. Y la pregunta en esta mañana es, ¿le creemos a Dios? O sea, creemos a un ser humano, creemos cosas que nos dicen los seres humanos, pero en realidad le creemos a Dios. Hay que creerle, pero la pregunta es, ¿le creemos? La Biblia dice, el que cree, todo le es posible. Y quizás podríamos, ¿verdad? Rápido decir, sí, como, ¿verdad? Decir, sí, yo creo. Pero verdaderamente yo quiero que esto se quede en su mente, en su corazón. Y usted se pregunte a sí mismo, en verdad, ¿le creo a Dios? ¿Le estoy creyendo a Dios? Porque hermanos, como digo, a veces el ser humano cree todo y le cree a otras personas, a un ser humano, pero lamentablemente no le creemos a Dios. Ahora, voy a presentar una foto acá, posiblemente algunos, rápido, ustedes sepan quién es este individuo, otros quizás no, ¿verdad? ¿Quién conoce a este individuo? Quizás, Ramón, le es parecido, ¿no? Le es parecido. Es una historia vieja, pero quiero que aprendamos algo de ella. ¿Okay? Esta persona que usted ve aquí fue el personaje que se llamó Jim Jones. ¿Ok? Ahora, Jim Jones fundó el templo del pueblo en su natal ciudad en Indianápolis, estado de Indiana, en la década de los 50, con la idea de amalgar el ideal socialista en una comunidad donde no existieran fronteras de raza o nacionalidad. ¿Quién fue este hombre? Jim Jones. Mientras Jones continuaba agregando seguidores a su comunidad, usted se va a dar cuenta que fue una secta que algunos calificaban de culto. Su forma de llevar las cosas le iba granjeando algunos enemigos. O sea, según él, cómo se comportaba, las cosas que hacía, tenía muchos seguidores, pero a la vez tenía muchos enemigos. Primero se tuvo que mudar de Indianápolis hacia San Francisco con su pléyade de seguidores. Ahora, en el 1975, después de tener varios problemas también, esta persona tomó la ruta y llegó a Guyana, una ex colonia británica ubicada al lado de Venezuela, porque allá hablaban inglés también, donde decidió fundar una localidad en la que se viera el ideal forjado en el interior del templo del pueblo. O sea, él le llamó esa comunidad el templo del pueblo, el cual le puso el nombre de Jonestown, o sea, el pueblo de Jones. Y todo parecía encajar. Ahora miren qué interesante. Casi 900 adeptos viajaron desde California hasta Guayana. ¿Lo siguieron cuánto? 900, casi 900 personas. Lo siguieron, pero después consiguió más. Se construyeron casas, se estableció una comunidad que muchos de quienes de ellas vivieron no fundaron
no dudaron en describir como el paraíso. Todo estaba bien, todo estaba perfecto. Pero poco a poco la personalidad de Jones comenzó a volverse errática y más celosa. Jones creó lo que se llama las noches blancas. ¿Okay? Yo estoy resumiendo la historia, usted puede ir a su casa y buscarla, yo estoy resumiendo. Así que se llamó lo que él le llamó las noches blancas. Ahora miren qué interesante este hombre. En las que simulaban suicidios con cianuro y otras sustancias. O sea, era una simulación. Y eso le llamaron las noches blancas. Durante estas noches blancas, John le daba a los miembros de Jonestown 4 opciones: huir a la Unión Soviética, cometer un suicidio revolucionario o quedarse en Jonestown para luchar contra los invasores y huir hacia la selva. ¿Okay? Y el hombre empezó a tener enemigos y los de afuera empezaron a ver lo que estaba sucediendo y el abuso que tenía este hombre allá afuera. Ahora, en octubre del 1978, las denuncias sobre abusos en esta ciudad alcanzaron los oídos del representante de la Cámara por el estado de California, quien se llamaba Leo Ryan, el cual fue allá a ver lo que estaba sucediendo y dijo que quien quería irse con él, y algunos se fueron, pero muchos no quisieron ir. Así que este líder, Jim Jones, vio todo lo que estaba sucediendo, y el líder mandó a reunir a todos los integrantes de la comunidad de Jonestown. Reiteró que las amenazas al paraíso eran reales. O sea, él le estaba diciendo a su comunidad que los de afuera estaban amenazándolo, que era algo real. Y dice él, hay que hacer una revolución de muerte. El líder mandó a reunir a todos los integrantes de la comunidad. Reiteró que las amenazas al paraíso eran reales. Hay que hacer una revolución de muerte, le dijo. Ahora, se encontraron grabaciones por el FBI. En esas grabaciones, el hombre dijo lo siguiente: por el amor a Dios, ha llegado el momento de terminar con esto. Recuérdense, en todas esas amenazas, el hombre le está hablando a más de 900 personas. Entonces lanzó la frase premonitoria de la muerte. Y miren cómo dijo: hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo. O sea, en otras palabras, ya estamos bien. Todo lo que hemos querido lo hemos obtenido. Hemos tenido una buena vida. Hemos sido amados. Sentenció: acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Y es interesante, hermanos, porque las secretarias y las enfermeras que trabajaban en ese sitio comenzaron a entregar frascos llenos de cianuro a la gente, las bebió y se le dieron también a los niños y a los bebés. Y en una foto aérea, hermano, esto fue lo que sucedió realmente. O sea, más de 900 personas siguiendo a un hombre, todos tomaron este veneno, y no solamente, sino que forzaron para que los niños y los bebés tomaran el veneno. Y usted dirá, ¿cómo puede suceder algo así? El ser humano manipulando la mente ¿de qué? De otros seres humanos. Por eso pregunté, el hombre a veces, miren lo que hacen, hermanos. Le creen a un hombre. ¿Y qué hizo esta, lamentablemente? ¿Qué sucedió? Si fuera, a veces yo pregunto, si fuera así con Dios, si fuera así con Dios, pregunto, ¿hubiera todo esto que estamos viviendo? ¿Hubiera tanta maldad? Si el hombre le creyera a Dios,
la vida sería totalmente diferente. Yo creo que ya no estuviéramos aquí, sino que esto se hubiera acabado hace rato. Y hay un problema, hermanos. Y es que el hombre en realidad, y yo me voy aún más lejos, el cristianismo, nosotros como cristianos no le estamos creyendo a Dios. Por eso empecé de esta manera. Creemos a un hombre dice algo y la gente ¿qué hace? El 18 de noviembre, hermanos, sucedió esto del 1978. Más de 900 personas se desplomaron muertas dentro del enorme kiosco de madera y sus alrededores. ¿Por qué? Porque un líder le dijo a las personas, tomen este veneno. Y las personas ¿qué? Ahora, es interesante, usted dirá, si a usted ahora mismo yo le traigo un frasco de veneno aquí y le digo, tómaselo, hermana Marta, ¿qué usted haría? Usted no se lo va a tomar. Pero recuérdese que él estaba haciendo simulacros. La mente se fue, ¿qué? Acostumbrando. Fue haciendo una preparación. Entonces, cuando llegó el momento, y a veces, hermano, usted preste atención, a veces en la cristiandad, en las, podría decir yo, en las instituciones religiosas, la mente de los seres humanos a veces es manipulada. Usted fíjese y la mente es manipulada. Usted dice, pero ¿cómo? Eso sucedió en el 1978. La pregunta es, hoy en día, usted dirá, no, a mí nadie me coge. Y sale cualquier cosa y usted ¿qué hace? Lo cree. Pero cuando Dios habla en su palabra y Dios dice algo, la pregunta es, ¿lo creemos? Y ese es el desarrollo del tema de esta mañana. El hombre no cree a Dios. Hay muchos textos, vamos a leer algunos textos. Salmo 118:8, ¿saben? Una vez, depende su versión, depende la versión y los versículos que tenga. Pero se dice que la mitad, si usted quiere partir la mitad de la Biblia, tanto para un lado como para otro, el versículo que está en medio de la Biblia, de la mitad, es el Salmo 118:8. Y es interesante porque dice que mejor es confiar en ¿quién? En Jehová, que confiar en ¿quién? En el hombre. Ahora usted y yo entendemos eso. Mejor es confiar en ¿quién? En Jehová que confiar en el hombre. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Es una pregunta. Habló y no lo ejecutará. Estas personas le creyeron a un hombre. Y el hombre es interesante porque el hombre no le cree a Dios. Y el texto muy claro dice que Dios no miente. Cuando Dios dice algo, ¿qué sucede? Dios lo hace. Dios no echa para atrás, a menos que sean, ¿verdad? Hay profecías condicionales. Salmo 89:34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Hay demasiada evidencia, hermano, para que usted pueda estar firme en que Jehová, lo que Jehová ha dicho, Él lo hará. ¿Le crees a Dios? Y algunos más. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la que envié. Dice que la palabra que sale de la boca, en el contexto hablando de la boca de Jehová, dice que no volverá él vacía. Yo quiero que ustedes mediten esto esta mañana y de verdad en nuestro corazón veamos, ¿le creemos a Dios?
Salmos 33, 6 al 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y ese es el problema, hermanos. Usted le cree a alguien porque usted lo ve. Usted cree en algo porque usted lo está viendo. Y la Biblia dice que en realidad eso no, lo que usted ve no es lo real. Mire cómo la Biblia lo describe, hermanos. Lo que usted y yo vemos no es real. Lo que no vemos, lo oculto de Dios, eso es real. Por eso Pedro dice, tenemos, después de haber ido allá al monte, visto lo que sucedió en el monte de la transfiguración, él dice, tenemos una palabra más segura y más sólida, lo que está escrito. O sea, ¿qué está diciendo Pedro? Lo que está escrito, lo que Jehová ha dicho, es más sólido, es más seguro de que lo que se vio en el monte de la transfiguración. ¿Entendemos? Por eso Dios dice en Hebreos otra vez, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que tú y yo no vemos, eso es lo real, hermanos. Porque lo que estamos viendo ahora es cosa de hombre. Entonces, es interesante. Salmos 33 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Usted vio eso? No lo vio. Lo vemos ahora que hay algo. Pero sigue diciendo el texto, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Tema delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y ¿qué sucedió? Existió. Esa es la palabra de Dios. No es coincidencia, hermanos, que el Hijo de Dios, cuando en Juan dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Jesús es la palabra de Dios. Tengamos eso en mente. Jesús es la palabra de Dios. Es un medio por el cual Dios el Padre nos habla. Entonces, lo que sale de la boca de Dios es seguro. Ahora la pregunta, ¿lo creemos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Lo creemos? Saben que es interesante y vamos a hablar un poquito acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Quiero que veamos y nos entremos al texto. Y veamos las palabras que están subrayadas, ¿ok? Éxodo 6 del 1 al 8 dice lo siguiente. Ahora quiero hacer mención de que el pueblo está ¿dónde? Está en Egipto. ¿El pueblo está qué? Está esclavo. Está preso en Egipto. Y yo quiero que vean lo que Dios está diciendo, le está diciendo a Moisés para que Moisés se lo diga al pueblo. Dice lo siguiente, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré. ¿Quién está hablando? ¿Ok? Recuérdese, yo empecé de una manera, el hombre le cree a otro hombre y lamentablemente a veces no le cree a Dios. Y vimos en la Biblia algunos textos de que Dios, su palabra es veraz. Cuando Dios dice algo, Él lo hace. Yo puedo decir muchas cosas, así que los políticos, por ejemplo, cuando yo sea tal y tal y tal, yo voy a hacer esto, te voy a dar esto, voten por mí. ¿Y qué sucede? Todo se quedó en el vacío. Pero cuando Dios dice algo, hermanos, su palabra se cumple. Pero se cumple si usted lo cree. ¿Ok? Por eso la fe en realidad, la fe es creer. Por eso también dice Hebreo que la fe es la certeza de ¿qué? Lo que se espera. ¿Se dan de cuenta, hermanos? Analicen bien ese texto en su casa. Eso es la fe, lo que usted no ve. Entonces, este pueblo estaba esclavo en Egipto, pero Jehová le dice a Moisés, ahora verás lo que yo haré. ¿Quién va a ser? Estando esclavo, dice, yo haré a Faraón.
porque con mano fuerte los dejaré ir. ¿Quién está hablando? En el contexto es Jehová. Con mano fuerte, no había en ese entonces otro hombre más poderoso en la tierra que ¿quién? Que Faraón. ¿Y quién le daba el poder a Faraón? Eran las personas. Porque si todas las personas le daban la espalda a Faraón, pregunto, ¿tenía poder? Entonces, las personas, hermanos, el poder que adquiere la persona, ¿se dan de cuenta entonces por qué el hombre usa la psicología? Quiere atraer la mente, ¿para qué? Para que ese hombre le sirva. Entonces, dice el texto, y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Se le mostró como Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán. ¿Cuál fue el pacto? ¿Que le iba a dar qué? Ahora, yo quiero que usted entienda, por eso el título ahí de acá, que dice, el pueblo de Israel estaba ¿en qué? En Egipto. Si usted lee Josué, no sé, creo que es el capítulo 1 o el 2, no sé, que dice, Josué tiene un texto bien interesante porque dice, todo lo que pisare la planta de mis pies, le dice Dios, ya yo te lo he dado. Todavía no había llegado, todavía no había pisado y ya Dios ¿qué? Se lo había dado. El pueblo estaba ¿cómo? Esclavo en Egipto. Y ya Jehová le dice que ¿qué? Que le iba a dar la tierra de ¿qué? De Canaán. Y no solamente se quede aquí, hermanos. Vea eso en su vida. ¿Cuál es la tierra de Canaán hoy en día? ¿Cuál es su tierra de Canaán? Porque dice el texto que ya Dios prometió darle la tierra. Por eso se le presenta como Jehová, yo soy. Y le dice, la tierra en que fueron forasteros y la cual habitaron, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Yo he oído, estas personas, hermanos, estaban sufriendo verdaderamente. Y me imagino yo preguntando, pero Moisés, ¿dónde está ese Dios que tú dices? Pero el texto dice que Dios, ¿qué? Él mismo dice, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. ¿Cuántas veces usted ha dicho y yo he dicho, ¿será que Dios no me oye? ¿Cuántas veces usted ha orado por tal cosa? ¿Será que Dios no me oye? ¿Dónde estás tú? ¿Se dan de cuenta por qué entonces podemos ver que en realidad no creemos? Hay cosas que no creemos. Si usted y yo viéramos, se moviera el telón y viéramos lo que está sucediendo detrás del telón, lo que el enemigo y sus ángeles están haciendo para que Dios no haga lo que usted quiere que Dios hace. Hay cosas que usted no ve, que yo no veo, hermanos. Pero dice el texto que Dios oyó el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios tiene un pacto, hermanos, y no es con el hombre. Jesús, el Hijo y el Padre tienen un pacto, y ese es el pacto eterno. Y ese pacto tiene que ver en ¿qué? Llevar a su pueblo a la tierra de Canaán. Y sigue diciendo el texto, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. ¿Usted no está viendo la insistencia que Jehová está diciéndole a él? Dile que yo soy, que yo los libraré, que yo le daré. ¿Quién soy yo? Porque el pueblo no le cree, hermanos. Y usted no puede creer en alguien que usted no conoce.
Hoy en día, como está este asunto de los terrorismo, hermano, que alguien venga con una bolsa o qué sé yo, con un bulto o algo, y usted no lo conoce y le diga, hermana Marta, tenga este bulto. ¿Usted se atrevería a cogerlo? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Será una bomba esto? O que usted ve allí a la orilla de su casa y usted ve algo, un paquete allí extraño. Pero que venga yo con un bulto y se lo doy a Franklin o algo, ¿qué tú crees? ¿Franklin lo cogería? Sí, ¿por qué? Porque me conoce. Conocemos a Dios. Si yo conozco a Dios, hermanos, yo le voy a creer. Entonces, este pueblo, hermanos, en realidad no le creía a Jehová. Sigue diciendo, yo los sacaré, miren qué interesante, de debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de su servidumbre y os redimiré. Yo lo que quiero que ustedes vean, a todas estas, quién era el pueblo y qué había hecho el pueblo para que Jehová hiciera estas promesas. ¿Ustedes se están fijando? Un pueblo esclavo que hasta se habían olvidado de Jehová. ¿Y qué son todas estas cosas, hermanos? ¿Cómo usted llamaría todo eso? ¿Esos son qué? Empieza con P. Promesas. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová. ¿Se dan de cuenta? Sabréis. Vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando. Dios había jurado un pacto. Pregunto, ¿ese pacto se iba a cumplir? Se iba a cumplir. Entonces, en todo esto dice que lo había jurado, que lo daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os lo daré por heredad. Y después lo firma y dice, ¿cómo? Yo, Jehová. Pregunto, cuando Jesús murió en la cruz, ¿por quién murió? La salvación, hermanos, la salvación de parte de Dios y su Hijo es para todos. Pero no todos la van a aceptar. ¿Por qué? Porque no todos le creen. Por eso el famoso texto, ¿cómo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. ¿Qué hay que hacer? Creer. ¿Le crees a Dios? Entonces, si ustedes se fijan, todas estas palabras subrayadas, lo que Dios está haciendo, lo que Dios usa, dice, yo voy a hacer esto, yo te voy a sacar, yo te voy a librar, yo te voy a redimir, yo seré tu Dios. Y entenderás que yo te saco y os meteré, alzaré mi mano jurando y yo os la daré. Pregunto, ¿lo iba a cumplir Dios? Ahora, ¿saben cuál fue la respuesta del pueblo? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos, ¿qué? No escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Si usted no escucha, no puede creer. El pueblo, dice el texto, que ¿qué? No escuchaban. ¿Por qué? ¿Por la qué? ¿Se dan de cuenta lo que el enemigo, si usted ve en ese fondo, en realidad, la servidumbre, el enemigo quiere y tiene a la persona ¿en qué?
y no quiere que usted ¿qué? Escuche. Ahora tenemos que seguir. Ahora, con esto en mente, hermanos, vamos al monte Sinaí. Porque lamentablemente, hermanos, el pueblo no escuchó. El pueblo en el desierto no escuchó. Y dice la historia que ¿qué? Estuvieron 40 años ¿qué? Dando vueltas. Y dice que todos los que salieron de la tierra de Egipto quedaron ¿dónde? Y no entraron. ¿Quiénes entraron? Sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no entraron? Ya lo vimos. ¿Por qué no entraron? Porque no escucharon. No creían a Dios. Recuérdese que Dios le dijo que yo los voy a sacar, los voy a llevar, les voy a dar a Canaán. ¿Y qué sucedió con el pueblo? Ya lo vimos esta mañana, en el desierto, ¿qué hacían? Quejándose que querían volver ¿a dónde? A Egipto. ¿Es eso creer a Dios? Si Dios le dijo, yo te voy a llevar, pero ellos así rápido y no tenían agua, no tenían comida y rápido querían volver ¿para dónde? Para atrás. No le creyeron a Dios. Ahora en el monte Sinaí, Dios le quiere enseñar otra lección. Miren cómo dice el texto. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las aguas de Águilas. ¿Le está recordando qué? Y os he traído a mí. Ya vimos eso, ¿no? Es interesante. Porque los trajo ¿a dónde? A él mismo. Ahora pues, si dieres oído a mi voz. ¿Vemos otra vez, hermano, lo que está sucediendo? ¿Qué le está diciendo Dios? Si dieras ¿qué? O sea, si me escuchas, si me crees, si tú escuchas lo que yo te voy a decir y guardares mi pacto. ¿Ok? Ahora, estas palabras están subrayadas porque estas palabras es interesante, porque vamos a ver ahorita estas palabras. Así a simple vista usted puede decir, ve, el pueblo tenía que dar oídos y ya automáticamente, hermanos, la palabra guardar se asocia con ¿qué? Ahora, Dios no cambia, hermanos. Dios sacó al pueblo de Egipto ¿cómo? ¿Tuvo algo que el pueblo de Egipto que hacer? Simplemente creerle. ¿Se recuerdan cuando el pueblo dijo, Dios cuando llegaron al agua, al mar? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Moisés, marchen. O sea, lo único que tenía que hacer era que coger sus hijos, la poquita pertenencia y seguir caminando. Lo demás lo hizo ¿quién? Dios. Entonces, ahora Dios le está diciendo al monte de ahí, si dieres oído a mi voz, o sea, hay un problema, ustedes no me están creyendo, ustedes no me están escuchando. Y ese es el problema del ser humano, hermanos. Volvemos otra vez. Le creemos al hombre, pero no le creemos a Dios. Si el pueblo lo hubiese creído a Dios, hubiera llegado como en un mes o antes, ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero no llegó, ¿por qué? En realidad, si usted se fija, no es la desobediencia como tal, sino que no le creyó a Dios. Porque Dios en ningún momento le está diciendo, obedéceme. Si usted se fija en la historia, Dios no le está pidiendo, obedéceme. No podían obedecerlo.
Simplemente le está dando ¿qué? Promesas. Ellos tenían que hacer con las promesas ¿qué? Creerlas. Y ahora le está diciendo, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, cuando vemos la palabra guardar, hermanos, lo que era que, yo tengo que oír y tengo que hacer. Ahora vamos a ver algo interesante. Vosotros seréis mi especial tesoro. Es una promesa, hermanos. O sea, si usted me oye y usted guarda lo que yo te voy a decir, lo atesora. Esa palabra usted la tiene que buscar. Por ejemplo, cuando en el jardín del Edén que dice, y puso Dios al hombre y a la mujer en el jardín para que lo labrase y lo guardase. La misma palabra. ¿Qué quiere decir esa palabra? Guardarlo. Es cuidarlo, atesorarlo. ¿Se dan de cuenta? No tiene connotación de que tú te esfuerces a obedecer, sino que el jardín tú no lo puedes obedecer, sino que guardar lo que tienes que hacer. Cultivarlo, atesorarlo. O sea, Dios le está diciendo cuando yo te hable, atesora esas palabras, guárdalas, ten fe, porque es real si tú lo crees. Entonces ahora le dice que si tú guardas estas palabras, si tú le das oído, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo iba a llegar a ser gente santa? ¿Sí qué? Si me oyes, si me crees y atesoras lo que yo te estoy diciendo y lo guardas. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras de Jehová le había mandado. Ahora, es interesante. Porque seguimos, miren la respuesta del pueblo. Miren la respuesta del pueblo. Dios le está diciendo que si oyes, recuerda lo mismo que allá, créeme, hay promesas, yo te voy a sacar. Entonces, pregunto, una promesa, si alguien le da una promesa, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Podría usted obedecer una promesa? Presten atención, bien. Si yo le doy una promesa a usted, ¿qué usted hace? Usted dice, ok, voy a obedecer esa promesa. Eso es irracional. ¿Qué usted tiene que hacer cuando yo le doy una promesa? ¿Ah? Esperar en ella, confiar, creerla. Son promesas, hermanos. Y ahora el pueblo, mira cómo le responde a Dios. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Miren qué interesante, porque esa palabra que está subrayada dice, haremos. Cuando yo digo haremos, ¿quién lo está haciendo? Pregunto, ¿quién lo hizo allá en Israel? ¿Quién prometió todo eso? ¿Quién lo sacó? ¿Podían ellos salir por su propia cuenta? ¿Quién lo hizo? Dios. Pero ahora el pueblo dice, todo lo que os había dicho, ¿qué pasa? Haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, y usted sabe lo que sucedió. Unos pocos días después, cuando Moisés baja, ¿qué sucede? Oh, pero ven acá, como dicen los dominicanos. Y no estás diciendo tú que haremos. O sea, se precipitaron a decir, mira Moisés, todo lo que Jehová diga, ¿qué pasa? Lo haremos. Y es fácil, hermanos. Es interesante porque si usted lee el texto y se da cuenta que cuando Moisés baja, la gloria que sucede. Y aún el pueblo le dice, ponte un velo. Y le dice a Moisés, después de los 10 mandamientos, le dice, Moisés, no hables tú, que no hable Dios con nosotros, háblanos tú. O sea, el hombre quiere que un intercesor, volvemos a lo mismo del principio. El hombre siempre quiere un intercesor. Yo te aseguro, hermanos, que si ellos le están diciendo, dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿A quién le está diciendo eso? A Moisés. Si estuvieran frente a Dios,
te aseguro que no le iban a decir, Dios, voy a hacer todo lo que tú dices. No se iban a atrever. Pero como hay un intermediario, ¿qué sucede? Cuando hay un intermediario, es fácil. Pero cuando yo estoy cara a cara con Dios, ¿saben por qué? Porque el intermediario no conoce mi corazón, pero Dios lo conoce. No fue el propósito de Dios de que hubiera un intermediario. El propósito de Dios era darle la ley al pueblo, no a Moisés, para que Moisés se la diera al pueblo. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué la ley? ¿Por qué todo esto en el Sinaí, hermanos? La palabra que vimos acá, si dierais oído, esa palabra significa oír, escuchar, atender. Tiene la connotación de obedecer, de prestar atención. ¿Se dan de cuenta? Porque a veces usted habla pero cuando usted dice, un momento acá, préstame atención. Ahora usted, ¿qué pasa? Y eso es lo que Dios le está diciendo, présteme atención. Y la palabra guardaréis significa observar, velar, preservar. ¿Ves? ¿Se dan de cuenta? No tiene un solo significado. Cuidar, conservar, proteger. ¿Se dan de cuenta que no es la connotación que a veces nosotros le ponemos cuando dice, por ejemplo, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos? ¿Cuál es la connotación que tenemos? Que ya es una obligación. Bíblicamente eso no es lo que significa la palabra guardar, sino es proteger, observar, preservar, cuidar. La forma adecuada de responder a una orden es que, si yo le doy una orden a un niño, la forma adecuada, ¿cuál es? Tiene que, ¿qué? Obedecer. La forma adecuada de responder a una promesa, ¿qué es? Creerla. Es una promesa. Tú tienes que creer. El Evangelio no es una orden, sino una buena nueva, una gran promesa. Eso es el Evangelio, hermanos. Es el don de Dios, es una promesa. Ahora, el pueblo respondió de esta manera. Ahora, es interesante porque entonces dio la ley en Éxodo 20. En Éxodo 20, del 19 al 20, pidieron que hablase Moisés y no Dios. En Éxodo 32, entonces vemos que Moisés desciende y ve al pueblo y ¿qué hace con las tablas de piedra? Las rompe. Porque ese pacto, en realidad, ese pacto allí en el Sinaí, no es el pacto eterno, es otro pacto que el pueblo quería hacer, porque el pueblo le creía que podía obedecer a Dios, y por eso Dios dice, si oyeres mi voz, pero ahora el pueblo dice, ¿cómo le dijo? Todo lo que, en otras palabras, sí, ahora entramos en el pacto, Dios, lo vamos a hacer, pero ¿qué sucedió con el pacto? Fue roto, porque fue un pacto que hizo el hombre, no es el pacto eterno que Dios hizo con su Padre. Entonces, en Éxodo 32, entonces Moisés desciende. En Deuteronomio 10, del 1 al 5, entonces Moisés sube otra vez. Dios le dice, sube otra vez. Y viene Dios, hace otras tablas y se las entrega a Moisés. Y es interesante porque ¿qué hace Moisés con las tablas esta segunda vez? En Deuteronomio 10, del 1 al 5, dice que Moisés, Dios le dijo, ponlas en el arca del pacto. Y ahí hay mucha tela que cortar, hermanos. Las tablas se pusieron ¿dónde? Dentro del arca. ¿Ok? Porque Dios sabía, ya las tablas que se dieron así fuera, el hombre rompió el pacto. Pero ahora dice, ponlas dentro del arca. ¿Se dan de cuenta, hermanos, lo que Dios está ilustrando con el arca? Entonces, seguimos. ¿Cuál fue la intención de proclamar la ley, hermanos? Este es el corazón del mensaje, hermanos.
necesitamos entender esto. ¿Cuál fue la intención de proclamar la ley? ¿Por qué Dios da la ley? ¿Sabía Dios que el pueblo no iba a obedecer? ¿Sabía Dios que el pueblo venía con todo este bagaje de Egipto? La pregunta es, ¿por qué le da la ley? Y ahí es que está la clave del asunto. ¿Por qué Dios le da la ley? Pero es interesante porque Dios le dice que si oyeres mi voz y la guardares, seréis mi especial tesoro, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, Gálatas nos responde cuál fue la intención de proclamar la ley. Dice el apóstol Pablo, entonces, ¿para qué? Esto fue intencionalmente, en algunas de sus Biblias dice sirve. Esta palabra no está en el original y por eso puede confundir, porque muchos dicen, ve, la ley lo que sirve es para esto. Pero esa palabra no está allí. ¿Para qué la ley? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Para qué la ley? Porque si usted dice, pero eso no tiene que ver, pero sí, esas palabritas ahí puede decir, ve, la ley lo que sirve es para esto. Pero lo que Pablo está diciendo es, ¿para qué la ley? O sea, Pablo me va a decir, ¿por qué se le dio la ley? Entonces ahora dice, fue añadida, y ahorita vamos a esta palabra. Usted dice, ve, muchos pueden tomar este pasaje y lo pueden torcer porque dice, ve, la ley fue añadida. En otra palabra, cuando usted añade algo, como que no tiene mucha importancia, ¿cierto? Eso fue añadido. Pero lo que Pablo está diciendo ahí no es la añadidura que nosotros, ahorita vamos a ver qué quiere decir esa palabra. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Presten atención. La ley fue añadida, ¿por qué? Por las transgresiones. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Se dan de cuenta lo que Pablo está hablando? Promesas. La ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora miren qué interesante. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y ahí está la respuesta. ¿Para qué la ley? ¿Por qué Dios le da la ley al pueblo? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quién? A los creyentes. O sea, ¿qué hizo la Escritura? Y Pablo se está refiriendo a lo que ocurrió en el Sinaí. Entonces, vamos a ir viendo por qué la ley, para qué la ley. Ahora, esta palabra que está acá, añadida, esa palabra añadida se usa dos veces en la Biblia. Una en Gálatas, y es interesante porque la usa Pablo, y otra en Hebreos. Y miren, voy a leer Hebreos 12, 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, y está refiriéndose al monte Sinaí, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase. La misma palabra, se tradujo como hablase. O sea, lo que Pablo está diciendo es, Pablo no está diciendo la ley fue añadida, sino que la ley fue hablada, es lo que está diciendo. O sea, Dios habló la ley a causa de las transgresiones, para que entonces la Escritura encerró todo bajo pecado. Entonces, miren las expresiones de Pablo que se refieren al Sinaí en realidad. Cuando usted mira estas expresiones, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora usted va a entender un poquito más. Pablo se está refiriendo al Sinaí.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 7, 10 al 13. Y hallé que en mí mismo, en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Entonces, cuando usted analiza todo esto, ¿para qué Dios le dio la ley? A ver si captaron. Para que el pueblo viera ¿qué? Su pecaminosidad. Porque por eso es que ven las expresiones de Pablo en el Nuevo Testamento, que dice que ¿qué? Por ejemplo, por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ellos llegaron allí y que todo lo que Dios ha dicho yo voy a hacer, o sea, estoy bien con Dios. No sabían, no entendían que eran seres mortales, pecaminosos, y Dios dice, oh, ustedes quieren saber, les voy a dar la ley. Entonces, ¿qué hizo la ley? En otras palabras, los mató. ¿En qué sentido? Que ellos vieron ¿qué? La pecaminosidad que había en ellos. La ley Dios se la da, ¿para qué? Por eso decía Gálatas que todo lo encerró bajo pecado. Fue dada. ¿Para qué? Para que vieran su pecaminosidad. Para que vieran que por ellos mismos no podían ¿qué? Cumplirlas. Entonces, vemos estas expresiones de Pablo. Ahora, ¿por qué la ley en el Sinaí? ¿Por qué la ley en el Sinaí? Miren esta cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas 3:41 para secundar lo que ya hemos dicho, lo que dice la Escritura. Presten atención a esta cita porque es bonita. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su servidumbre, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Y liberarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que se escaparan, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él, y confiaron en su poder para ayudarles. Los ligó a sí mismo con su libertador de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes, y ahora va el meollo de por qué la ley. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios. ¿Se dan de cuenta por qué ellos dicen todo lo que Jehová ha dicho, yo lo haré? ¿Y qué sucedió? No lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque no sabían de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía ¿qué? Enseñar. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. ¿Ve? Su pacto. No fue el pacto de Dios. Fue ellos que quisieron hacer un pacto. Al crearse capaces de ser justos por sí mismos, declaramos, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo apenas unas pocas semanas después quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya había sido roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador. ¿Se dan de cuenta, hermanos, por qué la ley? ¿Por qué Dios le dio la ley?
revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado, ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Entonces, ¿por qué Pablo dice que Dios encerró todo el pecado bajo la ley? Cuando Dios le da la ley, entonces ahora ellos se enfrentan en realidad con el código de Dios. Dice, espérate, no podemos. Y eso era lo que Dios quería, que le creyeran. Ahora, voy a concluir con esto. Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Dios. Y esto es bien importante. Ahora, en los 10 mandamientos dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo terminan los 10 mandamientos? Perdón, ¿cómo empieza? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de casa de servidumbre. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿quién es ese Jehová tu Dios? Si ustedes se fijan, está en singular, yo soy Jehová. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó. Y el primer mandamiento empieza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La pregunta es, ¿quién es ese mí? Es singular. ¿Quién dio los 10 mandamientos? ¿Quién los habló? ¿Quién estaba allí? Y ya eso será para otra ocasión porque no tengo el tiempo. Pero no me puedo ir sin decir esto. Cuando usted ve los 10 mandamientos, hermanos, si usted se fija, los mandamientos dicen cómo. ¿Cómo empiezan? Hay 8, hay 2 que no empiezan de esa manera, pero ¿cómo dice? No tendrás dioses ajenos. No tendrás imágenes. No matarás, no adulterarás, no cometerás. ¿Se dan de cuenta? No. Pero ¿saben una cosa también? Cuando usted le dice al ser humano no, el no le gusta al ser humano. Yo sé que usted lo ha oído en su vida. Dígale a veces a un niño, usted simplemente le dice el no. Y quizás él, pero se va, en la mente usted se va a ir, ¿qué? Refunfuñando. ¿El por qué? Por eso cuando corrija a un niño, no solamente lo corrija, sino dígale el por qué lo está haciendo, para que él vea el por qué. Porque así Dios lo hace. Pero cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, es interesante, hermanos. Porque cuando usted analiza los 10 mandamientos en su idioma, Dios no está restringiendo nada. No son imperativos, como nosotros creemos. Al decir no, ya, no lo hagas. No son imperativos, son indicativos y además futuros. El hebreo bíblico detesta el imperativo. Aquí concluimos, pero presta atención en esto porque esta es la clave. Para que usted lo vea de otra manera, el hebreo bíblico detesta el imperativo negativo. Para mandar usa el imperativo. En hebreo se puede decir muy bien, haz esto. Pero en el hebreo bíblico, por lo menos en los códigos en los que es Dios quien habla, se prefiere utilizar lo que en hebreo se llama un imperfecto. Es decir, una forma de algo que todavía no está realizado. Una posibilidad de acción que está bien traducida en castellano en un futuro. Fíjese en los 10 mandamientos, todo lo que dice no. Si usted se fija, lo que sigue después del no, ¿está en qué? En futuro. Dice, no matarás. Cuando usted va a eso, matarás, no es no mates, dice no matarás. Cuando yo entiendo eso, hermanos, yo veo la grandeza de Dios. Porque Dios no me está prohibiendo nada en los 10 mandamientos. ¿Sabe lo que Dios, cuando todo esto usted lo analiza, lo que se da cuenta es que los 10 mandamientos no son prohibiciones. Los 10 mandamientos son habilitaciones. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? ¿Por qué se presenta en primero como se presenta? Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. Entonces ahora dice,
no tendrás en el futuro. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Como yo te saqué de tierra de Egipto, como ahora ya no eres esclavo, ahora tú no lo harás. ¿Se dan de cuenta la diferencia? No es un imperativo, sino que Dios está diciendo que es una promesa. Yo te saqué ahora, porque yo te saqué, ahora tú no lo vas a hacer. Es una manera diferente al yo decirle a un niño, no lo hagas. Porque Dios sabe que cuando Dios dice, no lo hagas, ¿qué es lo primero que va a hacer el hombre? Lo va a hacer. Pero Dios está diciendo, yo te saqué, cree en mí, cree en mi palabra, y ahora tú no vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar el poder para hacerlo. Jesús murió por eso. Y ahora, hermanos, la ley se puede cumplir perfectamente. ¿Cómo? Cuando yo entiendo eso, de que no soy yo, es Cristo el que lo hace en mí. Esa es la diferencia del verdadero evangelio, hermanos. El yo hacer o el que Cristo haga en mi vida. Póngase de pie para orar y concluimos. Jim Jones le dijo, ¿cómo? A toda la gente, tómese en el veneno. ¿Y la gente que hicieron? Le creyó. Ahora, Dios está diciendo, Dios dice en su palabra, que Él va a poner su ley en mi corazón. Y dice, y haré que camines en ella. Es Él. Ahora la pregunta es, el hombre lo llevó al matadero. Dios te está diciendo, créeme, porque yo quiero hacer de ti, ¿qué? Una nación santa. Ahora, ¿le crees a Dios que por Él vas a guardar los mandamientos? ¿Qué ustedes creen? ¿Le crees a Dios? Oramos. Querido Dios y Padre, gracias Señor te damos porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos habilitas para que podamos hacer lo que es imposible para el ser humano. Señor, ayúdanos a confiar en ti, en tus promesas, y que cada persona aquí pueda aceptar a tu Hijo Jesucristo como su Salvador y pueda entender que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Danos una feliz tarde, Señor, y que sigamos llenos de ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.